Bueno, uno en esto tengo que hacer un poquito de historia, ¿no? Para que se sepa a veces los por qué, porque tiene que ver con los maestros que uno tiene en la facultad y en la vida. Yo tuve por suerte grupos de docentes, yo soy correntino y estudié en Corrientes, y tuve grupos de docentes donde en esa época, en los años 70 y pico, años difíciles para poder estudiar, tenían otra mirada y ya en esa época hablaban de ecología, que era como una cosa que quien te nombraba esa palabra parecía una cosa que, no, que te estaba hablando en chino básico, ¿no? Entonces, tuve un par de docentes que siempre nos enseñó a respetar el suelo, a entender que el suelo es un ser vivo y no es un soporte, entonces que el suelo también tiene vida. Entonces uno se educó, se preparó en esa línea, ¿no? Y siempre la formación de alguna manera que teníamos contaminantes de distintos tipos, y por eso dentro de mi profesión yo siempre traté de hacer ganadería, es decir, siempre hice ganadería, o sea, asesorando tambos, rodeo de cría, pero siempre con una línea pastoril, siempre con una base pastoril, donde lógicamente por temporada, a veces en un tambo, uno da una suplementación de acuerdo si se acomodan los precios, pero siempre tratando de producir a base de pasto, por una razón, o por varias razones, ¿no? Porque con ganadería usamos menos agroquímicos. Yo no es que estoy en contra, no soy fundamentalista y que digo no hay que usar, porque uno toma un medicamento y es para determinar o curar determinada dolencia. Bueno, acá podemos usar un agroquímico para solucionar algún problema puntual, pero no hacerlo ya en forma masiva como hoy lo estamos haciendo. Entonces por eso nunca me convenció hacer agricultura. Entonces soy un ingeniero agrónomo pero ganadero. Cuando llegaste acá a esta zona con esa visión, ¿te miraban como un bicho raro o no? ¿O lo entendieron? No, porque en esa época estoy hablando, yo llegué a la zona acá del oeste, o sea, Santa Regina básicamente, en el partido de Villegas, provincia de Buenos Aires, y de ahí venía acá Serrano, Jovita, que fue siempre y donde sigo trabajando, y hoy también estoy trabajando en la provincia de Buenos Aires, en lo que es la zona de Lincoln, donde sí te voy mechando con algunas cosas que con lo viejo y lo actual, ¿no? Vos me preguntaste, cuando yo llegué acá, era muy ganadera la zona. Entonces no teníamos estos problemas que tenemos hoy. Hoy campos que eran con pastura, con alfalfa, hoy están con soja o con algún tipo de agricultura, o que entonces nos fue agravando la situación de por qué nos inundamos también, porque también hay que entender eso, que yo siempre me acuerdo. Tuvimos una reunión en La Bulaye, estoy hablando de los 80 y pico ya, o sea, yo llegué el 4 de enero del 85 a La Bulaye y de ahí me trasladé a Santa Regina. No me acuerdo si fue durante ese año, el 86, tuvimos una reunión con la Universidad de Río Cuarto, en donde ya en esa época tenían estudiado el tiempo cuando llovía en la sierra, cómo llegaba el agua acá a nuestro sur de Córdoba, ¿no? Y se demoraba muchos días y llegaba el agua clara, limpia, porque lógicamente había mucha pastura, campo natural. Bueno, hoy eso se rompió todo y hoy el agua está llegando en 24, 48 horas cuando llueve en la sierra 100, 150 milímetros, arrastrando, trayendo sedimento, porque lógicamente no tiene quien lo frene. Entonces, pero volviendo para atrás, cuando yo llegué a esta zona había mucha ganadería, entonces todo esto no discutíamos. No teníamos estos problemas, entonces había una rotación. Hace un tiempo atrás hicimos una charla en el colegio, en el agrotécnico de Jovita, en el IPEA, con el ingeniero Cerdá, y donde me preguntaban justamente a mí cómo arrancaban en un campo para hacer agroecología. Mirá, le digo yo no es que quieran que todos sean que hagan agroecología. Me conformaría con que vuelvan a tener un 60,
un 50% de ganadería, entonces hay una rotación y el suelo se vuelve a recuperar en los años en que yo estoy haciendo ganadería en la rotación que tengo en forma ordenada. Lamentablemente hoy volvimos o perdimos todo eso y nos fuimos todo hacia la agricultura. Claro, algunos van a decir porque económicamente convenía, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero nadie mide las consecuencias ambientales acá, que eso lo paga todo el pueblo, cada uno con sus impuestos para hacer los canales, las obras, que justamente por sacar un grano que no lo usamos, que se va todo afuera. Que el que lo cosechó no es dueño de ese grano porque no tiene la propiedad intelectual para volverlo a sembrar. Exactamente, bueno, todo ese es un tema que por ahí uno se mete en terreno medio ríspido, digamos, con el tema de la ley de semilla, o sea, cada vez, es decir, nos van manejando cada vez más, digamos, ¿no? Usted hace, particularmente, como decía, tiene muchos acá productores que hacen tambo a los que ustedes asesoran. ¿Cómo es el manejo con ese productor que ve que al lado le están fumigando masivamente cuando él trata de hacer la otra parte, la que usted le indica? Bueno, y es difícil porque, bueno, el otro día, ya hace un tiempo atrás, fui al tambo de Daniel Cabarero a ver un poco su pequeña explotación que tiene ahí en Melo, que siempre lo estoy acompañando y tratando de ayudarlo, que no es fácil, en un campo alquilado, pegado al pueblo, donde lógicamente hay que tener cuidado para no aplicar productos agroquímicos, digamos, ¿no? Por el colegio y por la población. Y cuando fui en esa oportunidad, estaban los chicos, estaban en recreo, estaban en pleno recreo, y enfrente, el campo de enfrente, al otro lado de la ruta, estaban aplicando a las 4 de la tarde, una cosa así. Entonces, digamos, yo lo que digo, hoy, por ejemplo, el gobierno de Córdoba, con el tema de las buenas prácticas, está entregando un subsidio determinado, justamente para hacer buenas aplicaciones controladas y todo ese tipo de cosas. Bueno, está bien, yo creo que en eso hay que trabajarlo, por ahí no quiero ser crítico totalmente con el tema, pero a veces me quedan las dudas de que realmente, es decir, se está entregando un subsidio y que realmente estén de por medio las buenas prácticas, ¿no? Pero, es decir, hay campos que vienen con muchos años sin aplicaciones de producto. Hay un campo que es el faro en la agroecología hoy en el país, que se llama La Aurora, que está en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, que lleva 20 y pico de años sin aplicar productos. Son un campo de 700 hectáreas. Mixto hacia agricultura y ganadería. Normalmente, el que quiere convencerse de cómo producir agroecológicamente es como que tiene que ir a ver ese campo, digamos, ¿no? Porque encuentra todo en función de cómo uno lo está contando. Pero ellos tienen controles hechos al lado del alambrado del vecino que aplica producto y van avanzando hacia el centro del campo y todavía después de 20 y pico de años, en las orillas de los alambrados, a 10 metros, 15, 20 metros, perdón, existe agroquímicos. O sea que la buena práctica siempre se va extendiendo y es muy difícil de controlar. El tema de las derivas y todo ese tipo de cosas es muy difícil, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, uno tiene que respetar un montón de condiciones para hacer buenas prácticas. Ingeniero, ¿y es rentable hacer agroecología o hacer una producción que no dependa pura y exclusivamente de las aplicaciones de veneno en la tierra? Mirá, por suerte estoy trabajando en un grupo de Lincoln donde están los productores. Yo siempre digo que acá nosotros como técnicos por ahí damos algunas indicaciones, vamos sugiriendo, pero cuando el productor se pone la camiseta de algo y decide hacerlo, realmente ahí es donde se demuestra y las cosas van avanzando. Este grupo de Lincoln, más o menos hay 25 productores de que tienen
15, 20 hectáreas a productores que tienen 700 hectáreas. O sea que es un rango importante de nivel de producción. O sea, hay productores que tienen tambo, productores que tienen rodeo de cría, productores que hacen terminación de novillo y productores que están empezando, que tenían el campo alquilado, lo dejan de alquilar para hacer agricultura y el desafío es hacerlo sin agroquímicos. Y en esto no tengo problema en decirlo, porque para hacer agroecología o para aplicar lo menos posible de producto agroquímico o agrotóxico, como lo quisiéramos llamar, tenemos que hacer ganadería, tenemos que tener a la vaca. Hacer agricultura, básicamente agricultura, se complica un poco, Es decir, lógicamente que este campo de Lincoln, que son 100 hectáreas, que ahora se empieza a cosechar la soja, hay un 33% con soja de primera, maíz y soja de segunda que viene de trigo. Bueno, son 100 hectáreas y vamos a empezar a hacer siembra sin aplicación de producto. Después les contaré cómo nos va en ese campo sin vaca, digamos, ¿no? Pero dentro del grupo de Lincoln son 25 productores más o menos, con distintos compromisos, ¿no? Pero nosotros le llamamos transición agroecológica. Estamos en transición. No quiere decir que si un productor usaba 1000 litros de producto, ponerle de glifosato, por año, bueno, vamos a usar 500, después vamos a usar 250. Bueno, hay productores que dentro de lo que yo estoy asesorando, que ya la parte de urea, por ejemplo, de fertilizante, ya lo dejamos de usar, ese tipo de fertilizante químico. ¿Con qué lo reemplaza? Bueno, ahí viene la parte con la vaca, con manejo. Si vos haces una redistribución de todo el forraje, de todo lo que consume el animal en los distintos lotes, vos vas, el silo lo da en el lote, el rollo en el lote, vos vas refertilizando todo. Entonces, vos no necesitas, al cabo de 5 años, están los estudios hechos, hay comprobado que al cabo de 5 años de hacer, digamos, la cava donde va todo el lavado de las instalaciones, todo eso que vos lo distribuís en los lotes, al cabo de 5 años vos tenés excedente de fósforo, de distintos minerales en el suelo. O sea, y la parte de nitrógeno se soluciona con el aporte de leguminosa que vos vas haciendo. ¿Y por qué no se hace? ¿O por qué se evita eso que sería tan bueno no solamente para el productor, que ahorraría un montón de plata, y también para el resto de la sociedad, porque paulatinamente nos estamos envenenando? Bueno, tiene que ser un cambio cultural en esto. Aparte hay una cuestión, yo siempre le digo, yo tengo un hijo que tiene hoy 23 años y terminó la carrera de periodismo y hoy está haciendo la tesis en agroecología, ¿no? De periodista agroecológico va a ser. Y yo siempre le digo a él, vos ten en cuenta que vivimos en un sistema capitalista, por lo tanto, siempre se quiere tener más y ganar más. Yo, el que me conoce y sabe cómo es mi historia acá en la zona, siempre viví del asesoramiento, nunca vendí nada. Por supuesto quiero que mis hijos, por supuesto, están terminando de estudiar, la mayor ya está trabajando, tiene su vida. Y bueno, yo siempre, nunca me prendí en hacer algún tipo de negocio, siempre viví asesorando y siempre a pequeños y medianos productores. Cuando vine a trabajar a la estancia que vine a Santa Regina, pues era mi primer laburo, y al año y medio me fui y empecé con pequeños y medianos productores que habían en la zona, que ordeñaban con ternero, y empecé a asesorarlos. Y así empecé yo, sin conocer mucho de tambo también, digamos, ¿no? Porque yo venía del norte y lógicamente mis conocimientos, porque en eso tenemos que tener en cuenta, siempre digo y cuento una anécdota de un productor de Jovita, que lo asesoré muchos años hasta que se desprendió del tambo. Me decía cómo yo lo podía asesorar a él viniendo yo del norte, viniendo yo de Corrientes. Y bueno, era muy joven este muchacho.
Y bueno, yo le dije, mirá, la facultad lo que nos da a nosotros es los elementos para interpretar en poco tiempo lo que a ustedes les lleva un montón de tiempo. Si yo no tengo esa capacidad, no sirvo, le digo. Por más que venga de donde venga. Por más que venga de donde venga, o me regalaron el título, lo que sea, digamos, ¿no? Pero, bueno, y estoy hablando del año 85, estamos en el 2019, y siempre me mantuve con el tambo. Acá había un gran productor, acá un empresario de Serrano, que cuando empezó el boom de la soja, me dijo, no me dijo a mí directamente, pero se lo dijo a otra gente, de que Alcaraz iba a desaparecer como asesor, porque los tambos iban a ser todo estabulado, iban a dejar de ser pastoril, toda la ganadería va a ser toda encerrada. Hoy, por suerte, estamos volviendo a recuperar y hay pedidos en alguna zona de carne hecha a pasto, porque ese es el otro tema que tenemos que ver, no solo la parte económica productiva, sino también lo que comemos. ¿Qué es lo que estamos comiendo hoy a lo que comíamos antes? Digamos, hoy la carne... Hay una diferencia sustancial. Hay una diferencia sustancial, la carne no es la misma, la leche está llena de agroquímicos, o sea, las empresas porque no lo dicen, pero hacen análisis de la leche y hay restos de fosforado, o sea, con la cantidad de algodón que damos y todo ese tipo de cosas, que viene de algodón RR, y bueno, y todo va contaminando, ¿no? Hace falta por ahí recordarle que el RR es resistente al Roundup, ¿no? Exactamente, y cada vez tenemos más productos. Hoy, este año, ya está la alfalfa RR también. El otro día tuve una discusión con un productor porque yo no quiero sembrar alfalfa RR. Digo, ¿para qué vamos a sembrar? Y para poder eliminar el gramón. Y yo muchas veces a muchos les digo, casi al gramón tenemos suelo todavía en este país. Si no, se hubiera volado todo. ¿No? Entonces, si la alfalfa se me pierde, no es por el problema del gramón, se pierde por mal manejo. Entonces, bueno, es decir, es mucho más fácil vender un esquema, a un productor para decirle que va a laburar lo menos posible. Todos queremos laburar lo menos posible, pero hay que ver para qué y por qué. En cambio, una ganadería donde yo tengo que utilizar el pasto como base central de la alimentación del rodeo que tengo que pensar. Recién hablaba de este sistema que es muy capitalista y lógicamente que hay hoy al pequeño productor, al mediano, al chico, como usted está asesorando, creo que también todas estas medidas hacen que lo vayan perjudicando notablemente y se le vaya complicando cada vez más producir de esta manera. Sí, lógicamente, uno va yo no voy más a las grandes exposiciones, porque es como los espejitos de colores. Yo a muchos productores les digo, ¿para qué van ustedes ahí si no pueden comprar ese tractor, no pueden comprar esa sembradora? Aparte que a muchos productores no hace falta comprar esa herramienta. Y cuesta muchísimo organizar, porque en vez de juntarnos, el chiquito siempre cuesta más juntarnos para poder comprar juntos, para poder vender juntos, para poder producir juntos. Cuesta muchísimo, ¿no? Por eso las cooperativas han desaparecido o están desapareciendo por el individualismo que tenemos, pero que tenemos como ser humano, digamos, ¿no? Pero bueno, yo hoy tengo 64 años, siempre viví de esta manera y te digo, y volviendo al principio, por los docentes que tuve, hoy en este momento, y lo voy a nombrar acá porque está siendo reconocido recién ahora. La otra vez hubo un libro que lo escribieron después de ya que él falleció, que se llama Petróleo Verde, que es del ingeniero Molina. El ingeniero Molina fue uno de los precursores del pastoreo racional, es decir, todo este tipo de manejo de respetar el suelo y de respetar los ciclos que tiene la naturaleza, y hoy está siendo revalorizado su trabajo. Y bueno, yo tuve la suerte de, con discípulos de Molina,
haber trabajado. El ingeniero Fuentes Godo, el ingeniero Sauberán, o sea, muchos de esos ingenieros que tuve la suerte de trabajar con ellos y de alguna manera me han formado en toda esta línea también de trabajo, ¿no? Ingeniero, le agradecemos mucho su tiempo, ha sido más que claro en toda su exposición y da para charlar un rato largo todavía y ojalá que en lo que resta del año podamos juntarnos otra vez a seguir charlando de temas tan importantes porque hacen a los pequeños y medianos productores que son los que realmente hacen grande a los pueblos de toda esta región, ¿no? Sí, un poco yo también te agradezco el hecho de que uno tenga un espacio y pueda contar o transmitir la vida que uno viene haciendo y los por qué, digamos, ¿no? Mis orígenes son de pequeños productores en Corrientes, muy chiquitos, y bueno, entonces vengo con todo ya desde mi nacimiento, vengo con toda esa impronta. Pero mi objetivo acá en la zona, por ahí, es tratar de hacer algo parecido a lo que estamos haciendo en Lincoln, de poder armar un grupo de productores que podamos trabajar con un proceso de transición, pero ir hacia la agroecología en la medida de que cada uno vaya entendiendo el porqué de la cuestión, digamos, ¿no? Una cosita más, que por ahí yo comparo con productores que asesoro de Jovita, normalmente este año recién terminamos de hacer el silo en un productor, hacer silo de maíz, en donde el maíz, un maíz no muy de punta, pero se pagó $120 la bolsa, sembramos una X cantidad de hectáreas y el resto de superficie sembramos un hijo de híbrido, o sea, de la bolsa, como le decimos. Por supuesto con una germinación hecha, una clasificación, sembramos ese maíz y tengo que terminar de hacer bien los números, pero el original, el híbrido de $120, rindió 28 toneladas contra 25 toneladas del hijo de híbrido, digamos, ¿no? $120 contra $600 la bolsa del otro, ¿no? Es decir, y cuando entras a hacer esa cuenta final, te das cuenta que si no están con la venta de insumos, no quiero usar una palabra, pero si estamos pagando algo excesivo.